Empezamos. Bueno, buenas tardes a todos los presentes, a los que están a través de los dispositivos online. Le damos la bienvenida a esta tertulia de la tarde, a la continuidad en la tarde de la Escuela de Verano Ceibal 2023. En esta tertulia vamos a tocar el tema de las competencias digitales docentes y junto conmigo me acompañan Gabriela Bañuls y Verónica Perosi, las dos unas referentes muy importantes en esta área. Primero voy a presentar a Gabriela. Ella es profesora agregada e investigadora, doctora en Psicología de la Educación por la Universidad de Barcelona, magíster en Psicología y Educación por la UDELAR, especialista en Educación y Educación Universitaria, en Innovación y TICs. Gabriela nos va a traer el tema sobre la disposición para aprender el uso de las tecnologías con intencionalidad pedagógica y nos va a hablar de 5 perfiles docentes, una investigación que, bueno, te dejo la palabra, Gabriela, para que nos cuentes y empecemos esta tarde de reflexión y de tertulia. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Hola, Verónica. Gracias por la invitación a Ceibal. De verdad, como les decía en la tertulia del martes pasado, para mí es un gusto encontrarme con gente que le interesan las cosas en las que estoy investigando. Y efectivamente, como decía Verónica, yo desarrollé una investigación que puso en el centro la disposición de los docentes a aprender sobre los recursos y los desarrollos que se generan en TIC con la intencionalidad de usarlos pedagógicamente en la práctica docente. ¿Por qué esta precisión? Esta precisión tiene relación con que las TIC, el desarrollo de las TIC, ¿verdad?, han estado presentes en nuestra vida cotidiana, transformando nuestra vida cotidiana, pero el uso de las TIC en los entornos de aprendizaje y en particular en los entornos formales de aprendizaje tiene unas características y unas condiciones que no son lo mismo que las tecnologías cuando las utilizamos en la vida cotidiana, cuando las utilizamos en el desarrollo de la vida doméstica, ¿verdad? Entonces, usar las TIC, o esto que se habla de la competencia digital, tiene también subcategorías. Y es muy importante señalar que aprender a usarlas con intencionalidad pedagógica refiere a la profesión docente y refiere a aquellos aprendizajes específicos que los docentes tienen que hacer sobre las TIC. No es lo mismo usar la red para publicar una noticia o utilizar el WhatsApp para comunicarme con alguien o buscar una información en Wikipedia, ¿verdad?, que aprender a utilizar plataformas pedagógicas, aprender a utilizar nuevas herramientas de evaluación, proyectos de propuestas para que los estudiantes logren algunos aprendizajes, cuando esto es con apoyos de tecnología o bien en entornos virtuales, que utilizar la tecnología para buscar el ómnibus. Entonces, me parece que es sumamente relevante dar este espacio a la enunciación de que hay un aprendizaje particular que los docentes tienen que hacer para incorporar estos desarrollos tecnológicos que están presentes en la vida cotidiana, pero que están presentes también en los entornos de aprendizaje de una manera particular. Por lo tanto, la perspectiva de la investigación tiene que ver con esta idea de que somos sujetos en un contexto determinado, con unos desarrollos tecnológicos determinados, pero también somos sujetos que dialogan con el ecosistema en el que habitan de una determinada manera, por lo que para la educación uruguaya esto puede significar unos avances, unos desarrollos, unas necesidades que no necesariamente tienen por qué ser las mismas que se necesiten en Argentina, por ejemplo, o no sé, en Italia, ¿no? En otras partes del mundo donde las necesidades concretas de los países son otras y por lo tanto las preocupaciones sobre qué es lo que necesitamos que los chicos aprendan son particulares. Lo mismo que necesitamos que los docentes aprendan también son particulares. Entonces esto me parecía también una cosa a dejar bien clara desde el principio.
El objetivo de la investigación tuvo entonces esta intencionalidad, ¿no?, de descubrir y tratar de explicar cuáles son las disposiciones que los docentes tienen ante la situación de tener que aprender a usar las TIC con intencionalidad pedagógica, y particularmente esta investigación se desarrolló en el marco del Uruguay y en el marco del desarrollo de Ceibal. Acá tengo que hacer una aclaración. Yo vengo estudiando sobre qué pasa con los docentes y qué pasa con los entornos de Ceibal desde el 2007, prácticamente desde que empezó. Mi primera publicación es del 2011, creo, sí, creo desde 2011, y esta es del 2021. Lo que buscamos con este objetivo es poder entender desde la trayectoria personal de los docentes, su historia respecto de sus aprendizajes, qué les moviliza ante la situación de tener que aprender todas estas herramientas, porque mueve, siempre aprender mueve, siempre. A veces mueve hacia la dirección del deseo y de tener que aprender algo bonito, y a veces mueve sensaciones y sentimientos negativos porque es un esfuerzo, porque me va a cambiar la situación, porque tengo que incorporar cosas nuevas para un objetivo a más largo plazo, pero siempre mueve cosas en relación con la propia historia y en relación con los entornos. Con lo cual, poder entender desde qué lugares, y podemos agrupar de alguna manera la disposición de los docentes a aprender este uso de las tecnologías, también podemos ajustar las propuestas de formación, porque no todos somos iguales, y de la misma manera que estamos hablando de la personalización del aprendizaje para los estudiantes, también deberíamos estar hablando de la personalización del aprendizaje para los docentes en el uso de las herramientas TIC. Bueno, entonces lo que les voy a compartir ahora, esto que están viendo son los 3 objetivos que tuvo la investigación. Sobre el primer y el tercer objetivo trabajamos algo el martes, en la tertulia del martes, y ahora vamos a profundizar en el segundo, que justamente tiene que ver con esto, con analizar los impactos de las experiencias subjetivas de aprendizaje para el uso con TIC, con intencionalidad pedagógica, sobre la visión de sí mismos como aprendices. ¿Por qué? Porque en la medida que yo puedo reflexionar sobre mí mismo como aprendiz y puedo reflexionar qué pasa con mis colegas en la situación de aprendizaje colectivo, también puedo hacer ajustes a lo que requiero para generar este aprendizaje que quiero, ¿no? Parece redundante, pero es así. Bueno, estas son las herramientas teóricas con las que trabajé. Por supuesto, estoy hablando desde el socioconstructivismo y aquí estoy tomando la teoría de la actividad. Y en esta concepción del aprendizaje, la teoría de la actividad, lo que es más relevante para destacar es que la investigación forma parte de un corpus de investigaciones que vienen desarrollando el concepto de identidad de aprendiz. En particular, esta investigación que les voy presentando es la primera que se destina a pensar en los docentes como aprendices. Por otro lado, trabajamos con la noción de comunidades profesionales de aprendizaje y con la perspectiva sobre la subjetividad que se desarrolla en el Río de la Plata, particularmente por Ana Fernández, que genera una conceptualización sobre la subjetividad que refiere a aquello que en aquel momento determinado hace que yo me posicione en un lugar o en otro en relación con lo que esto requiere de significación del contexto en el que me muevo. Es decir, que nosotros no somos los mismos siempre y en todo lugar, sino que en función de los contextos en los que estamos habitando, de nuestra trayectoria y de las trayectorias compartidas, nos configuramos desde una determinada posición subjetiva. No sé, por ejemplo, en la familia, cuando uno se coloca en el lugar de mamá o de papá, se configura desde una determinada posición. Ahora, si se coloca como hijo, se configura en otro lugar. Y aparecen también otras emociones, otros recuerdos, ¿no?, que hacen a la relación de redes que nos construyen entre todos, y por lo tanto también se generan estos códigos comunes, ¿no? Entonces, esto es importante para pensar también cómo la historia personal no solo es una historia personal de mis aprendizajes, sino tiene que ver también con los aprendizajes que construyo con otros. Bueno, les presento el modelo de identidad de aprendiz.
Estoy poniendo ahí arriba los nombres de los investigadores que han trabajado en el desarrollo de este modelo y en especial me resulta importante que miren las fechas. Este modelo empieza a desarrollarse en el 2011, estamos hablando ahora en el 2023, la publicación de esta investigación es del 2021, y con esto lo que quiero que ustedes tomen conciencia es que la producción de conocimiento necesita tiempo, reflexión, acumulación de información, análisis, generar conclusiones, revisar las conclusiones, ponerlas de vuelta en tela de juicio para volver a corroborar en otros escenarios cómo esto se produce, con lo cual investigar sobre la enseñanza y el aprendizaje, particularmente investigar cómo se va transformando la identidad profesional del docente respecto de los aprendizajes que se requiere ahora en este contexto que se realicen, necesita paciencia. Paciencia porque no puede ser ya. Si bien estamos en un mundo en el que todo es ya, generar conocimiento necesita tiempo. Entonces, bien, 2011, la primera investigación coloca la identidad de aprendiz como eje de un centro en el que los aspectos que configuran la teoría de la actividad lo rodean, ¿verdad? Les voy a hacer este recorrido súper rápido para seguir con lo demás. Cuando se termina la primera investigación, la conclusión es que en realidad lo que es relevante no es tanto la identidad de aprendiz como centro, sino los sentidos de reconocimiento que las personas van construyendo en cada momento respecto de sí mismas en la situación de aprendizaje, sobre la situación de aprendizaje y transversal a su historia en sus distintas experiencias de aprendizaje. Quiere decir que si bien la teoría de la actividad nos aporta estos elementos como los motivos y los objetivos, las experiencias significativas, las otras identidades que circulan también en mi ser para generarme de una manera determinada frente a un tipo de aprendizaje o frente a otro, si bien esto está y son dimensiones que nos permiten analizar, lo que nos resulta relevante es cómo se construyen estos sentidos de reconocimiento, porque es ahí donde se genera la explicación de por qué, por ejemplo, yo me siento muy torpe para estudiar inglés, ¿no? O por qué, por ejemplo, yo me siento muy bien si se trata de desarrollar actividades artísticas. Bueno, aquí tenemos una explicación que nos permite, asimismo, entonces tener los cuidados necesarios para disponerme a una actividad que signifique aprender inglés o disponerme para una actividad que sea del orden del arte. Con la investigación que nosotros desarrollamos, le hicimos una nueva modificación al modelo de análisis. Sostenemos que los sentidos de reconocimiento sobre sí mismo como aprendiz son realmente lo central y es ahí donde encontramos las explicaciones y justamente los sentidos sobre los que podemos intervenir desde la perspectiva de la psicología y de la educación, ¿no? Como para generar una nueva reconfiguración o reconstrucción de sentidos de reconocimiento sobre los aprendizajes, pero sí que identificamos que las vías de acceso a estos sentidos de reconocimiento son, por un lado, los patrones discursivos, que son aquellas reiteraciones que están presentes en una sociedad o en un grupo de trabajo o un equipo de trabajo. Y por otro lado, las emociones. Y aquí es relevante distinguir que no solo se trata de las emociones positivas, sino también de las emociones negativas. Tanto las emociones positivas nos llevan a querer seguir en esa línea de conocimiento, como aquellas que nos resultan negativas nos pueden resultar también un desafío para demostrar justamente lo contrario. Ah, que no puedo, tomá, mirá cómo voy, ¿no? Entonces, los elementos que constituyen la identidad de aprendiz tienen que ver con las experiencias de aprendizaje significativas, que son las que quedan justamente marcadas en la memoria a partir de las emociones, de las que luego yo puedo hablar. Las características, el tipo y la frecuencia de actividad. Esto es importante también, poder distinguir qué tipo de actividades, en qué contexto, si es solo, si es acompañado,
si es con ruido de fondo, bueno, etcétera, etcétera. Los motivos y objetivos, esto es para qué, por qué y hacia dónde voy con estos aprendizajes. Y las otras identidades. Y en este caso, las otras identidades en particular, cuando estamos hablando de docentes, es muy relevante, porque trabajar sobre los sentidos de reconocimiento que se generan en situaciones de aprendizaje en el lugar docente tiene efectos también sobre la construcción, reconstrucción y recoconstrucción de la identidad profesional. Entonces, es relevante. Gracias. Bueno, este es el modelo de investigación. Lo que hicimos fue revisar documentos públicos que hablaran sobre Ceibal y sobre lo que Ceibal esperaba de los docentes en términos de objetivos de la práctica y en términos de objetivos sobre Ceibal mismo. Luego revisamos también, hicimos entrevistas a informantes calificados de las instituciones más relevantes vinculadas a la práctica docente y luego para construir la muestra sobre la que trabajamos, que finalmente fueron 9 docentes, lo que hicimos fue, en función de los escenarios, que construimos 4 escenarios respecto a cómo internamente ANEP veía las escuelas, porque esto fue en la escuela, cómo veía las escuelas en relación con la innovación educativa. Entonces ahí hicimos un gradiente de nada innovadora a súper innovadora y construimos este perfil, identificamos las 3 áreas en las que ANEP divide a las escuelas y allí hicimos entrevistas colectivas a 3 centros en cada una de estas áreas. Y de estas entrevistas colectivas construimos la muestra con 9 docentes representativas de lo que en este primer momento encontramos como 3 perfiles. Al hacer las entrevistas en profundidad de estos 3 perfiles, encontramos que había 5 en total, y no 3, que son estos que les presento ahora. Las dimensiones que tuvimos en consideración para pensar sobre la experiencia subjetiva de los docentes en relación a la identidad de aprendiz tiene que ver con lo que sabían sobre los objetivos de Ceibal. Luego trabajamos sobre cómo eran los aprendizajes que habían hecho con Ceibal, qué características tenían las actividades. ¿Se acuerdan de esto que habíamos visto en el modelo? Bueno, los motivos, los objetivos, indagamos toda esta cuestión. Y por último, qué de esto que habían hecho con Ceibal les había generado alguna reflexión sobre ellos mismos como aprendices, ¿no? Bueno, entonces hicimos esta distinción. Yo intenté resaltar en negrita las características más relevantes para que fuera como fácil de entender, ¿no? Encontramos que había un grupo de docentes entusiastas que son como líderes del cambio, ¿no? Ellas se disponen a aprender, tienen iniciativa, colaboran con los otros en el aprendizaje. Y estas docentes tienen autonomía respecto a cómo acercarse a las herramientas tecnológicas y además tienen también una cultura personal de reflexión sobre sí misma, sobre los procesos de aprendizaje. Luego encontramos otro carácter que es la docente motivada. No es tan como la primera, pero más o menos, ¿no? Esta es la idea. Ella sí está súper interesada, súper motivada, tiene un manejo bastante avanzado de las herramientas, pero tiene una dependencia relativa respecto a cómo acercarse a aprender las herramientas. Necesita de ciertos apoyos, ¿sí? En cuanto a la reflexión sobre sí misma como aprendiz, bueno, ahí lo que encontramos es que es incipiente y como en desarrollo. O sea, si esto es materia de conversación, puede pensarse, no se escapa y se pone a hablar de cómo aprenden los estudiantes. Se mantiene en el foco sobre sí misma y sobre su propia reflexión. Pero no es lo habitual en sí, ¿no? Sino que más bien lo habitual es aprender a enseñar. Y entonces el espacio de la reflexión sobre sí misma como que no está. Después tenemos la subscriptora. Este nombre lo pusimos porque es una maestra que se dispone, pero se dispone básicamente porque es lo que hay que hacer. O sea, es una buena funcionaria, ¿no?
y se entusiasma porque encuentra con alegría que puede aprender cosas nuevas. Y entonces ahí mismo se va generando una transformación de esta cuestión de obedecer, digamos, al deseo por aprender. Pero necesita muchos apoyos. Aquí sí encontramos que hay una dependencia total de los apoyos que Ceibal ha ido ofreciendo para que esto se produzca. La reflexión sobre sí misma como aprendiz igualmente es incipiente y en desarrollo. Rápidamente se corre a hablar de cómo aprenden los estudiantes, en lugar de permanecer en la reflexión sobre sí mismo. Luego tenemos la descontenta. La descontenta es una docente que está muy molesta con la situación en la que trabaja, tiene la capacidad de manejar sin problema las herramientas tecnológicas, lo hace, pero la dependencia de cómo está el entorno cultural de la escuela la aplasta, digamos. Es una maestra que si trabaja en una comunidad profesional de aprendizaje que motiva, que invita, que genera espacios de reflexión, está despegada, se corre hacia la entusiasta. Pero cuando el entorno la tira para abajo, el malestar la gana. Sin embargo, ella sí tiene un desarrollo importante sobre la reflexión de sí misma como aprendiz. Yo quiero que entiendan como que es importante señalar estas diferencias, porque de verdad que las intervenciones que uno puede hacer son realmente distintas si se trata de un perfil que del otro, ¿no? Bueno, y por último tenemos la reivindicativa. Aquí encontramos la negatividad total, ¿no? Esta es una maestra que se asocia quizás con las primeras épocas de Ceibal, donde las maestras estaban todas enojadas porque esto les venía de golpe y porrazo. Se quedó como en aquel lugar de a mí no me van a decir lo que tengo que hacer, ¿no? En este lugar como del enojo. Ella sí tiene una dependencia total de que le expliquen cómo hacer las cosas, más bien prefiere que vengan y se las hagan, ¿no? Sería estas maestras que cuando aparece la Mac le dice, encárgate tú, hacelo tú. Y totalmente ausente aparece la reflexión sobre sí misma como aprendiz. Y además no se dispone, porque en los otros 4 casos, a partir de la entrevista en profundidad con las maestras, la pregunta sobre sí misma como aprendiz, que motivaba esta reflexión, generaba un espacio de reflexión interesante, y además se quedaban ahí, ¿no? O sea, intentaban seguir hablando de eso porque entendían que nunca se habían puesto a pensar sobre sí mismas en situación de aprendizaje, ¿no? Pero la reivindicativa, no, negativo. Bueno, a partir de esto, tenemos lo que encontramos en la tesis es que las maestras resistieron muchísimo el modelo top-down de innovación que Ceibal desarrolló en los primeros años, pero que ven con mucho beneplácito el movimiento que Ceibal ha hecho luego de que el espacio tecnológico estaba consolidado hacia los apoyos que recibieron en relación a cómo aprender sobre las tecnologías. En particular, los programas con las Mac y las dinamizadoras ha sido muy bien valorado, y también entienden que a partir de la relación con las Mac y las dinamizadoras se produce un diálogo con Ceibal en el que Ceibal escucha lo que necesitan y empieza a dar respuesta. A mí me parece que esto es una cuestión bien importante. Yo entiendo que Ceibal ha tenido esta capacidad de aprender sobre sí mismo en la medida que va evolucionando, también por el modelo de gestión que tiene, ¿no? Que permanentemente reflexiona sobre sí y hace ajustes sobre las propuestas. Entonces, yo diría que Ceibal en este momento es un modelo de innovación inherente que se va ajustando a las necesidades, pero sigue avanzando, ¿no? Bueno, la dimensión de la política pública, en tanto política de inclusión social, fue clave para que las maestras pudieran salir de aquel primer momento de malestar. La adhesión político-ética respecto de la intencionalidad de Ceibal de generar la accesibilidad de las tecnologías a todo el mundo y de democratizar el acceso
fue crucial para que las maestras pudieran moverse de este lugar y generaran sus propios procesos de aprendizaje. Luego, lo otro que encontramos es que los usos pedagógicos de las tecnologías están en relación con, obviamente, los grupos de rasgos de los que hablamos hace un rato, y también están en relación con los entornos de las comunidades de práctica en las que trabajan, o sea, los centros, ¿no? Si en los centros hay posibilidades de pensar, generan unos usos de las tecnologías bien distintos que si no. ¿Qué más? La reflexión sobre los sentidos de reconocimiento sobre sí misma como aprendiz no está presente en la práctica profesional. Aquí nosotros pensamos que es importante que se incluya esta dimensión. Lo importante pensamos que es que no solo los profes y las maestras reflexionen sobre cómo enseñan a aprender a otros, sino también que tengan el espacio para entender qué hace que ellos puedan aprender, cómo aprender y cómo mejorar las situaciones de aprendizaje para sí mismos, porque eso también obviamente tiene efectos sobre cómo lo van a enseñar a los chicos, ¿no? Y además la relación de goce con el conocimiento, sin duda. En este sentido, la trayectoria personal de participación en actividades de aprendizaje, entonces, va a tener la posibilidad de ser resignificada en cada instancia que esto pueda ser materia de trabajo, ¿no? Pero lo que sí encontramos es que las actividades de aprendizaje que estuvieron promovidas por Ceibal, según el contexto de la práctica, entonces generan estos movimientos de reflexión sobre sí. Con lo cual, los entornos socioculturales de la experiencia de la práctica son sumamente importantes, y el desempeño profesional va a estar en relación a esto. Nosotros encontramos que los entornos que señalan los docentes son los centros, las aulas, las ATD, las salas docentes y los espacios en la web red. Ahora, claro, las ATD y las salas docentes entendemos que son muy escasos, de verdad, muy escasos, y además responden a una convocatoria central, no acompañan el desarrollo sistemático, semanal, diario de la práctica docente en un centro educativo, ¿no? Están pensadas desde una cuestión macro, que está bien, pero no es suficiente para poder acompañar el desarrollo de la práctica docente. Antes de pasar a esto, quería hacer otro comentario, y es que no están estos espacios en la práctica docente, no porque los docentes no lo quieran, no porque los docentes no los entiendan necesarios, sino porque en realidad no están financiados, no forman parte del contrato laboral. Entonces, desde nuestra perspectiva, el contrato laboral debería redefinirse para poder integrar en la práctica estos espacios que en definitiva van a generar, obviamente, efectos sobre la incorporación de las TIC, ¿no? Sobre las habilidades tecnológicas. Ay, pero es que es muy cerca esto. ¿Qué? Ah, que no haga así, está. Vale. Bueno, entonces, dale, gracias. La configuración subjetiva, innovadora, que genera nuevos sentidos en la identidad profesional, tiene que ver con el apoyo de las máquinas dinamizadoras, tiene que ver con escribir sobre la práctica y tiene que ver con la dinámica de las comunidades de práctica profesional. A partir de que esta dinámica es el apoyo para aprender, la posibilidad de generar conocimiento sobre lo que se aprende y las comunidades de práctica, entonces podrán generarse reflexiones sobre la propia identidad de aprendiz que van a redundar en reflexiones sobre la identidad profesional y por lo tanto el desarrollo del perfil docente y como consecuencia necesariamente sobre la innovación educativa. Bueno, aquí presentaba algunas recomendaciones con respecto a las cuestiones que fui viendo, mayor niveles de comunicación sobre los objetivos de Ceibal, integrar a la práctica la reflexión sobre la propia práctica y la identidad profesional, mayor difusión sobre las revistas, puente, pensar fuera de la caja y quizás al mismo nivel de la Feria Ceibal. Yo encontré que las maestras sabían que era la Feria Ceibal, pero poco conocían de las revistas donde están publicando y compartiendo las experiencias de enseñanza. Bueno, y por supuesto me parece que hay que inaugurar espacios para incluir la reflexión sobre la identidad de aprendiz
y la formación sobre la identidad de aprendiz para poder también utilizar esta herramienta con los estudiantes. Para terminar, quería mostrarles esta imagen. Esta imagen la tomé en un museo, es de Richard Serra, se llama La materia del tiempo. Miren el tiempo de producción de esta imagen, de esta obra de arte, ¿no? También el arte lleva tiempo, aquello que nos conmueve lleva tiempo, necesita un tiempo que no es el tiempo de las tecnologías, es otro tiempo. Esta es la imagen de la obra, es una obra en 3D que es para generar experiencia. Tú recorres la obra por dentro, por fuera, como quieras, vas, venís. Ahí ven gente recorriendo la obra, ¿no? Y esto es para mí el aprendizaje, experiencia. Y la experiencia necesita un tiempo para ser encarnada y me parece que si podemos darnos tiempo para generar esta experiencia de aprendizaje entre nosotros sobre cómo la identidad de aprendiz se va transformando a partir del uso de nuevas herramientas, de pensar en nuevas necesidades y de que los contextos de la educación formal se van transformando, yo creo que tenemos mucho para ganar y además quiero mostrarles otra imagen y se van a reír quizás. Yo pienso que desde esta imagen a lo que es hoy Ceibal pasó un montón. Quizás no somos conscientes de todo lo que pasó, pero de verdad yo creo que se ha hecho muchísimo, muchísimo y todos estamos aprendiendo un montón. Y darnos el espacio para hacer visible esto y para ponerle voz a lo que hemos aprendido, creo que vale la pena ser mostrado. Muchas gracias. Les dejo una lista de referencias con las que pueden indagar más. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. La verdad que mientras hablabas de generar espacios, pensaba en el tiempo y ahí te pusiste la frase final. Lo trajiste tú misma. También creo que todos pensamos mucho en el tiempo y en qué tiempo se le dedica y que le dedicamos como docentes a aprender a enseñar y no tanto a nuestra reflexión sobre nuestras prácticas en general y la digital en particular, ¿no? Entonces, la verdad que sí, buenísimo y muchas gracias por todo este aporte. Esa matriz de perfiles nos ayuda también a mirarnos y a empezar desde ahí a pensar en nosotros, ¿no? A identificarnos con alguno de estos perfiles que nos dejaste hoy y nos regalaste. Gracias. Ahora vamos a continuar esta tertulia de competencia digital docente con una presentación de Verónica Perosi. Bienvenida. Verónica es maestra, licenciada en Ciencias de la Educación, especialista y magíster en didáctica de la Unidad de Buenos Aires. Es directora de experiencias formativas de la Escuela de Innovación y del Hub de Exploración de Futuros del ITBA, investigadora y docente de la UBA en varias líneas de investigación. Verónica nos va a compartir en su espacio, va a proponer como un ámbito de reconocimiento, interpretación a los procesos, escenarios y estrategias actuales de emergencia y de transformación educativa. Y para ello va a reconocer vanguardias y movimientos educativos desde distintas perspectivas, tanto culturales como tecnológicas, institucionales, didácticas, que hay un montón de investigación sobre la didáctica muy interesante. Muchas gracias, Verónica. Te dejo la palabra. Bueno, buenas tardes. Gracias, Gaby. Me encantó escucharte y me voy a anclar en vos en esta idea de que la educación nos tiene que mover, ¿no? Y mover y conmover. Y también voy a empezar pensando en esto, ¿no? En qué cosas a mí me conmueven. Y a mí me conmueve cuando desde las prácticas de la enseñanza podemos promover en nuestro estudiantado la posibilidad de crear, de generar conocimiento original. Eso puede ser una pregunta, puede ser un concepto, puede ser un argumento, puede ser un ensayo, puede ser una obra artística, puede ser un artefacto tecnológico, pero cuanto más crítico y transformador sea, mejor. De alguna forma, mover involucra de alguna manera que nos apasionemos por ese objeto de conocimiento y que la experiencia pedagógica habilite un espacio para generar y gestionar esa pasión.
Entonces, para poder empezar a trabajar este pedacito de la tertulia desde las perspectivas para trabajar los temas de competencias docentes, desde las perspectivas que quiero proponer, voy a hacer 3 entradas, ¿sí? La primera entrada tiene que ver con un teórico que conocemos, Edgar Morin, filósofo, futurista, especialista en temas de pensamiento complejo. Quiero tomar 4 de los principios de la esperanza en tiempos de desesperanza para inspirarnos. El primero, el principio de lo inconcebible. Todas las grandes transformaciones o creaciones de la historia fueron impensadas antes de que se produjesen. El principio de lo improbable. Todos los acontecimientos felices de la historia fueron a priori improbables. El principio del topo, que cava sus galerías subterráneas y transforma el subsuelo antes de que la superficie se vea afectada. Y el principio del salvataje, que es la conciencia del peligro, que sabe que donde crece el peligro también crece aquello que lo salva. ¿Por qué estos principios? ¿Por qué esta entrada desde el pensamiento filosófico de Morin? Porque tiene que ver con conectar también en el oficio docente con esta posibilidad de crear lo impensable, lo improbable y aquello que salva. La segunda entrada que quiero hacer, esperen que tengo tantas cosas en la mano entre los anteojos y ahí voy. La segunda tiene que ver con una mirada, si ustedes quieren, también desde la conmoción. Ahí yo tomé una imagen de otro museo, es un museo virtual, el COVID Art Museum, es una imagen que me persigue y que me sigue desde los tiempos de la pandemia, en donde este museo lo que generó fue un espacio colectivo de producción a nivel mundial, donde las distintas artistas del mundo daban una interpretación respecto a cómo se estaba viviendo la pandemia. Esta imagen me conmueve profundamente desde esos tiempos porque creo que refleja exactamente lo que es la escena pedagógica, lo que es la educación. Y en esta escena, que es una escena que invita al encuentro, que invita a la conexión, que invita a la conexión y a la construcción desde soledades que quieren ser también colectivas, entender los tiempos que nos tocan vivir. A la mañana, con un grupo de colegas, recorrimos un taller un poquito para profundizar más los temas de pensamiento de futuro. Reconocimos como uno de los rasgos contemporáneos aquellos que nos conectan con la idea de incertidumbre, no desde la molestia, no desde la incomodidad, sino desde un habitar la incertidumbre, de sentir que eso forma parte de la trama de nuestra vida, dejar de querer contenerla y empezar a entender cuáles son aquellas habilidades, competencias, aquellas necesidades que tenemos como personas para afrontar contextos que son inciertos, que son de cambio, que son de mutaciones, como dice Barico, que generan incomodidades, ¿no? Que generan disrupciones, no solo desde el punto de vista de padecerlas, sino también desde construirlas. Y en este marco de rasgos contemporáneos, que todavía me falta mencionar uno, aquel que nos conecta con mucha fuerza con el avance de las tecnologías en los distintos campos de conocimiento y de la tecnología en general y con su exponencialidad, el lugar de lo vincular. También viene de la pandemia la necesidad de te veo, te reconozco, sé que estás ahí conectado, acá estoy cerca. La conectividad como un derecho humano, no solo la tecnología, la conectividad y el lugar de la escuela para construir esa presencia, el salvataje del vínculo, construir desde el vínculo y salvar el vínculo a toda costa. Si miramos en términos de desafíos de futuro o de presente, claramente tenemos muchos. A la mañana también estuvimos intentando conectar con algunos de los desafíos que cada uno sentía, tenía en la escena educativa o para empezar las clases el 6 de marzo, no importa. Pero hay grandes desafíos que vienen como humanidad, ¿no? Y son conocidos. Siguen siendo deudas pendientes, siguen siendo temas que tenemos que de alguna forma abordar. Algunos muy imperativos, todos aquellos que nos conectan con las brechas espirituales, las brechas del encuentro con el otro y con la otra, las brechas vinculadas con cómo estamos cuidando la naturaleza y el ambiente que nos cobija. Aquí están
¿no? Son los objetivos del milenio que siguen siendo todavía desafíos grandes que tenemos que afrontar, que podemos trabajarlos curricularmente, definitivamente, pero que necesita también que fortalezcamos maneras, modos disciplinados y no disciplinados de trabajo en torno a ellos. La aceleración como marca y como rasgo de la cultura contemporánea, estoy todavía en el segundo encuadre, nos trae la promesa de las tecnologías en este sentido. No es el imperativo tecnológico, es muchas de las cosas que las tecnologías nos pueden ayudar a resolver, que necesitan una construcción relacional, una comprensión relacional respecto de lo que eso puede suceder, impactar en términos de lo educativo. Automatización, aceleramiento digital, mindflex digital, inteligencia artificial es el gran tema de este tiempo en educación. Todo lo que tiene que ver con realidades exponenciado en el debate de los metaversos, etcétera, etcétera, generan mutaciones permanentes, pero también abren un abanico inmenso para que desde la escena educativa elijamos crear las tecnologías que necesitamos. Y eso necesita tiempo y necesita decisión. Entonces el sector educativo, y Ceibal históricamente lo ha ido trabajando, tiene una responsabilidad importante en darle agenda a estos desarrollos tecnológicos desde las necesidades y los deseos de lo educativo. Hay una conciencia, una sensación de que emergen cosas, que algo quiere aparecer y surgir, algunas cosas pueden llegar a ser interesantes según el punto de vista de cada quien, otros no, pero hay algo que está emergiendo, hay un mundo que está cambiando, que están haciendo y nosotros estamos hoy, ¿no?, educando y transformando en ese mundo. Y hay un mundo que necesita un cambio más profundo, si ustedes quieren, se dice de mindflex, ¿no?, pero más de visión, que es no solo romper con la caja del currículum, la caja curricular de las materias y de los compartimientos estancos, sino también las maneras en las que nos pensamos como centros, como instituciones, como organizaciones, como comunidades, y empezar a trabajar más en una cultura de la interconexión, en una cultura del vínculo, aquello que quisimos salvar y que trabajamos tanto por salvar en tiempos de pandemia y de pospandemia. La pregunta es cómo pasamos de un ecosistema a un ecosistema, y acá me metí de lleno en el campo de los estudios de futuro, en la teoría U de Otto Scharmer, es esa conciencia a crear a partir de la concepción, de la construcción colectiva respecto del bienestar. Tema que aparece con fuerza en las últimas iniciativas de Ceibal y que apareció también a la mañana como preocupación de muchas colegas y muchos colegas. Para poder pasar a un ecosistema es probable que tengamos que dejar cosas. Bueno, esta es una gran pregunta para mí, ¿no? ¿Qué cosas vamos a dejar? ¿Cómo vamos a dar lugar a nuevos escenarios de interconexión, de relación más vinculares y más relacionales con las tecnologías? Y aquí estamos, en la disyuntiva de entender si hemos aprendido también en este último tiempo, no solo en los tiempos de Ceibal, sino también en los tiempos que nos han tocado vivir como sistema educativo, en los tiempos que vienen después de los debates sobre la hibridación, en los tiempos que vienen después de si es presencial o si es virtual. En estos tiempos, como decía Gaby, lo que importa es la experiencia, no importa en qué modalidad sea. La experiencia, una experiencia inmersiva que sea poderosa, que sea interesante, más allá de con qué tecnología y en qué modalidad y en qué entorno se desarrolla. ¿Aprendimos o no aprendimos como sistema educativo? Y aprender como sistema educativo involucra también que nos demos un tiempo, un espacio, y febrero es hermoso para eso, y marzo, los primeros días también, y todos los días de la escuela, pero especialmente al principio, para que nos preguntemos cuáles van a ser esas construcciones de futuro que no estén reificadas, ¿no? Que no sean futuros usados, que no sean futuros que en realidad no son verdaderas alternativas de futuro porque estamos repitiendo sobre la base de suposiciones establecidas y básicas. Entonces la pregunta es, ¿cómo crear verdaderas alternativas de futuro? Y a la mañana, si hay colegas de la mañana, van a volver a pasar por esta experiencia, trabajamos sobre esta imagen
¿Qué ve cada una de ustedes? ¿Qué ve cada uno de ustedes en esta imagen? ¿Con qué conectan en relación con esta imagen? Es un ejercicio para que lo puedan pensar, pero les voy a contar algunas cosas que dijeron hoy a la mañana, así tomo las referencias de colegas cercanos, ¿no? Decían, bueno, hay alegría, se ve que están entusiasmados, se ve que se ríen, que están comprometidos con el aprendizaje, están organizados, se ven sonrisas, que fue un tema que salió también a la mañana, el bienestar en la institución educativa, en la escena educativa. Y algo que nos pasó es que a nadie se le ocurrió que esto no fuera una escena educativa. Para todos y todas las colegas que estábamos presentes, estas imágenes representaban robótica, programación, tecnología, pero representaba también una escena educativa. Y la pregunta es, ¿por qué representa una escena educativa? ¿Qué hay de algunas suposiciones respecto de cómo debe ser la escena, la experiencia, la inmersión educativa, que hace que sigamos viendo aulas, alumnos, un docente, una dinámica, un currículum? No es para juzgarlo, no desde ese lugar, sino para entender de nuevo, cuando vamos a construir y crear, y esta es la invitación, crear nosotros como docentes, pero también con nuestros estudiantes, cuáles van a ser las suposiciones que vamos a poner en tela de juicio desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva rigurosa y de una perspectiva transformadora. Sohail Inayatullah, futurista también, nos presenta esta idea de futuro usado, ¿no? Cuestionar el futuro usado tiene que ver con realmente el ejercicio de poder pensar alternativas verdaderas. Alternativas que hoy incluso parezcan extrañas, ¿no? Y quizás ahí es la osadía más grande y la escena educativa debería ser la privilegiada para generar situaciones osadas, de valentía pedagógica que nos permitan hacer cosas diferentes, experimentar. Si no es en la escuela, si no es en el aula, si no es en ese contexto tan cuidado y también tan querido que podemos experimentar, ¿dónde lo vamos a hacer? Entonces, ¿cómo provocar desde la dirección condiciones, desde las propuestas de enseñanza, propuestas y consignas de actividad? Otra herramienta interesante que nos ofrece el campo de los estudios de futuro, acercándome cada vez más a la idea de competencia, es el juego con esta pregunta. ¿Qué pasaría si? Muchas veces pensar en verdaderas alternativas de futuro involucra que pensemos muy diferente, ¿no? Y eso hay que educarlo, ¿no? Hay que entrenarse, ¿no? Uno tiene que practicar mucho, ¿no? No es solamente aflojar, que sí, hay que aflojar y relajarse y cambiar de disciplinas, hablar con gente diferente, mirar con los ojos que tiene otro, todo eso ayuda, pero también hay que aflojar. ¿Y qué pasaría si esto? ¿Y qué pasaría si esto? ¿Y qué pasaría si esto? Y no juzgar, dejar que empiecen a emerger, porque eso recoge parte de lo que los docentes y las docentes podemos decir sobre el fortalecimiento de las prácticas, situaciones que incluso puedan llegar a parecer ridículas. Pero eso es lo que nos permite preguntarnos qué es lo que queremos en el fondo modificar y cambiar como herramienta. ¿Qué pasaría si? Para poder pensar en futuros que no estén predichos, que no sean lineales, que no sean dichos por uno, que realmente reflejen a colectivos, que se construyan, por tanto, que reflejen varias voluntades y que involucren una decisión de hacer el futuro. Future Makers se está ahora instalando con mucha fuerza, o sea, co-construir esas verdaderas alternativas de futuro. Y esto cuando lo pienso para el colectivo docente porque es febrero y estamos con la responsabilidad del inicio del año, pero también es para cada escena de clase con nuestro estudiantado. Hoy a la mañana con mucha fuerza un profesor traía la idea del codiseño, ¿no? El codiseño en el currículum, en la didáctica, en la práctica de la enseñanza, que empieza con el simple gesto de te veo, te escucho y me importa qué es lo que querés hacer, qué es lo que querés decir, qué es lo que querés pensar, traducido en una estrategia deliberada didáctica para construir con él. Pensar en el futuro involucra 3 cuestiones. Mirar a lo lejos y mirar a lo ancho. Fundamentalmente, mirar y entrenarnos a mirar con los ojos de otros también. A mirar. No solo con los nuestros. Imaginar
no solo pensar, y en imaginar, traccionar las posibilidades de varias alternativas de futuros. Acostumbrarnos a ejercitar la S, que nos sale bien la S, ¿no? Uno dice, de especialista en enseñanza de las matemáticas, ¿no? Aprendizajes significativos, ¿no? Nuestro entusiasmado, las aulas heterogéneas. La S es nuestra, es del colectivo docente, del colectivo educador. También los futuros tienen que ser futuros, varios futuros y varias alternativas de futuro que podemos co-construir para luego decidir. Y hacer presente en acciones concretas que nos permitan conectar con la construcción de futuro como un acto colectivo, no como un devenir de la perspectiva y del estudio estratégico, lo que iba a venir, iba a llegar, no, como una verdadera instancia donde podemos crear y tomar decisión sobre eso que está sucediendo. Entonces la pregunta, ¿qué habilidades necesitamos? ¿O qué fortalezas, qué rasgos como docentes necesitamos para poder trabajar en este pedacito chiquitito que estoy trayendo ahora, que tiene que ver con la futurización como una alternativa? Aquí hay un estudio interesante de McKinsey & Company que trabaja con algunas, lo pongo acá en castellano, con algunas competencias. Yo marqué algunas en amarillo, Gaby las marcó en negrita, yo las marqué en amarillo, no sabía en qué color marcarlas, para resaltar algunas que a mí me resultan interesantes porque justo son un ancla también entre las experiencias y los paradigmas y los patrones de trabajo en términos de tecnología y el contexto de época y algunas de las cosas que nosotros podemos promover y fortalecer, ¿no? Aparecen competencias vinculadas con el pensamiento crítico, con la planificación, con la flexibilidad, pero fíjense también con metodologías para lograr esto, ¿no? Por eso marqué pensamiento ágil, por eso marqué información relevante, por eso marqué hacer preguntas, por eso marqué la idea de desaprender, ¿no? Desaprender en el sentido de dejar ir, en ese sentido, de dejar ir. Algunas interpersonales más vinculadas a la conexión con los otros, y lo más fuerte para mí hoy es entrenarnos a intentar mirar en los ojos del otro y con el otro, ¿no? En su manera de mirar, en su manera de significar, en su manera de dimensionar, e intentar en esa construcción con el otro incluir, porque si no, la inclusión no nos va a quedar más que el lema. Trabajar algunas cuestiones que tienen que ver con los sentidos de agencia o de empoderamiento en relación con estos procesos. Sobre todo yo traía la idea de la incertidumbre al principio, la idea de la valentía. Gaby traía las emociones y yo lo había marcado también, pero eso involucra un proceso de conexión con uno misma y con una misma. Desde Ceibal hicimos un pequeño trabajo de investigación junto con Karina León. Estuvimos trabajando con las competencias docentes. Paso a otro encuadre. Y en el marco de las competencias, parte de lo que vimos es un fuerte trabajo sostenido históricamente en relación a la construcción de estrategias que tienen que ver con la didáctica, con la enseñanza. O sea, la comprensión de las tecnologías con sentido pedagógico, decía Gaby, también lo podemos decir desde una perspectiva genuina de inclusión de la tecnología, desde una perspectiva rigurosa, pero poder trabajar en la reflexión didáctica, o sea, el sentido de la enseñanza y su utilización y su valor en términos tecnológicos. Reconocimos también una fuerte tradición y fortalecimiento a lo largo del tiempo en las competencias técnico o tecnodisciplinares, fundamentalmente aquellas que nos vienen del campo del pensamiento computacional, que nos vienen del campo de la alfabetización digital, que nos vienen de las disciplinas y el entrecruzamiento con las tecnologías en el desarrollo de su campo. Se va trabajando. Y aparece como un escenario interesante de oportunidad emergente que creemos que hay que fortalecer, que tiene que ver con fortalecer competencias que tengan que ver con la experimentalidad, que tengan que ver con la cómoda incomodidad, que tengan que ver con el estado constante de prototipado, que tengan que ver con el estado constante beta, que tiene que ver con innovar desde ese sentido, innovar en el sentido de abrazar estrategias que tengan que ver con la anticipación, estrategias que tengan que ver con resolución de problemas y con la creatividad en esa resolución de problemas. A estas habilidades sumamos con Cari, dos más. No las encuadramos dentro del análisis de las competencias dentro de estos tres, las dejamos afuera como transversales,
Una era una competencia que tenía que ver con la transferabilidad, ¿no? Transferir hacia la práctica. Muchas veces nos sucede como profesionales, como docentes, que comprendemos los temas, que los entendemos, que podemos argumentar, que podemos buscar ejemplos, ¿no? Pero el salto a la práctica involucra también tiempo y condiciones. La transferencia a la práctica, al igual que cualquier aprendizaje en nuestros estudiantes, se enseña. Entonces, generar condiciones desde las instituciones educativas para transferir hacia la práctica. Se le da tiempo a la transferencia. Y la segunda cuestión, y esto sí es bien claro de la tradición de Ceibal, tiene que ver con la forma en la que los liderazgos rotan, con los liderazgos se distribuyen. Esta idea de construcciones que son más de redes de jerarquías y no de jerarquías en el marco de los procesos de cambio. Entonces, también trabajar situaciones que tengan que ver con liderazgos rotativos para justamente poder promover en el seno de la escuela o del centro educativo experiencias variadas y diversas de experimentación. 3 habilidades del campo de pensamiento de futuro para trabajar. Inteligencia de futuro, con una pregunta orientadora. ¿Qué futuros se me representan? Darnos un tiempo para conectar con qué futuros a mí se me representan. Que no tengan que ver con lo lineal, que no tengan que ver con la perspectiva, que no tengan que ver con lo tendencial, sino que tengan que ver con una conexión profunda, con un deseo de futuro, el futuro deseado y posible. La segunda, diseños de futuros. Si yo puedo conectar con futuros, ¿cómo puedo construir escenarios? En general, cuando pensamos en futuro, nos pasa que nos vamos a 2 escenarios, utópicos o distópicos, ¿no? De continuidad o de ruptura y colapso. Muy promovido por la literatura, por la ciencia ficción, bien, pero hay otras alternativas, no solo las dicotómicas. Entrenar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conexión con los otros, nuestra voluntad para construir varias opciones de futuro y ahí entender el sentido de la tecnología. Porque estamos trabajando en competencias tecnológicas y acá el problema no es la tecnología, ¿no? Tenemos un supuesto de acuerdo en relación a una visión relacional de la tecnología. El tema es que la tecnología en cada uno de esos escenarios ocupa una definición y una semántica completamente diferente. Entonces el problema no es la tecnología. Parece obvio, otra vez, pero hay que hacer el ejercicio mental de intentar imaginar qué significa la inteligencia artificial en un escenario de continuidad, qué en un escenario de ruptura, qué en un nuevo escenario con un nuevo equilibrio de conexión con la naturaleza, etcétera, etcétera. Y Storytellers tiene que ver sobre todo con la posibilidad de poder dar cuenta, poner en el estado público nuestros deseos en relación con el futuro, poder contar. Hemos aprendido, por suerte, nos costó mucho, hemos aprendido a documentar experiencias pedagógicas, a relatarlas, a publicarlas, a escribirlas, a compartirlas. Bueno, también nuestras ideas y deseos, nuestras representaciones de futuro, es importante entrenar formas que no solamente vengan de la ciencia ficción, sino que sean nuestras, con nuestro estudiantado, que nos permitan dar sentido. Eleonora Mazzini es la dama del futuro, la primer futurista mujer latinoamericana, decía la construcción del futuro tiene que ser una construcción a partir de imágenes, social y cultural. La invitación tiene que ver con esto, ¿no? Intentar encontrar un propósito común a partir de una narrativa potente que conecte con visiones, con supuestos, con representaciones y con deseos. La búsqueda es esta, ¿no? A pensar en términos de qué significan criticidad y complejidad en términos de pensamiento sistémico hoy, qué significan en términos de estrategias de anticipación y de previsión, qué significan en términos de proyecciones y qué significan también en términos de perspectivas, es decir, de acciones que nos lleven hacia adelante. Anticipar, imaginar, elegir y construir y jugar también con distintos tiempos en el futuro. No solo el futuro del 6 de marzo, que es recontra importante, pero también el futuro del próximo año y el dentro de 5 años y dentro de 10, que eso es algo que Ceibal, la región lo vemos con admiración, lo pudo hacer desde el inicio, ¿no? Proyectos, visiones, políticas que estén apuntando a formaciones de largo plazo. La invitación tiene que ver con esto, con fortalecer y crear
habilidades, competencias, sensibilidades que nos ayuden a construir verdaderas alternativas de futuro. Verdaderas alternativas de futuro significa futuros posibles. Quedaron perfectos. Muchísimas gracias, Vero, por todo este pienso que me explota. Es como el emoji de que el cerebro te explota de tanto contenidos para pensar que nos dejaste. Y con esto vamos a ir cerrando esta parte para pasar a una segunda parte de intercambio, de reflexión, de intentar compartir todos estos piensos y reflexiones que nos han provocado tanto Gabriela como Verónica. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos nuevamente a esta segunda parte del día. Estuvimos un rato reflexionando en equipos y bueno, el equipo sobre la ponencia del tema de competencia digital docente, los desafíos que esto implica, y el equipo de Gabriela, y nos va a ir contando un poquito sus reflexiones o compartiendo con nosotros sus piensos. Bueno, primero les comento cómo estaba configurado el equipo. Tuvimos estudiantes de magisterio, estudiantes de ciencias económicas, profesores de la UTU, profesores de media y maestras, tanto de la capital como del interior. Así que fue bastante diverso. Y lo que hicimos, tuvimos como 3 momentos de trabajo. Uno en el que estuvimos hablando de las condiciones de trabajo y apareció todo el malestar. Un segundo momento en el que yo les pregunté si se habían identificado con alguno de las 5 posiciones de los docentes ante el aprendizaje. Y entonces aquí tenemos una respuesta anónima de los integrantes. Habitualmente se colocaron en el lugar 2, algunos en el 3 y otros en el 1. No tuvimos ningún descontento ni ninguna reivindicativa. La 2 era la motivada, ¿sí? La 1 la entusiasta, líder de cambio, etcétera, etcétera. La motivada le seguía pero necesitaba apoyo, ¿sí? Y el 3 es el que va obedeciendo. Y va aprendiendo. Se entusiasma con lo que va aprendiendo, pero básicamente desde este lugar de, bueno, ok, vamos, ¿no? Bien. Y terminamos volviendo a hablar de las condiciones de trabajo. Porque esta misma relación con respecto a la disposición a aprender tenía mucho que ver con cuáles eran las condiciones de trabajo. Claro, porque nosotros dijimos, bueno, en esto de repensar, ¿no? Y de repensar y de ver y de cuestionarnos nuestras prácticas y de ver, bueno, cada uno qué es lo que puede hacer desde su aula y desde su grupo de trabajo, que sabemos que todos los grupos de estudiantes son diversos y que todos aprendan de forma distinta. Bueno, esto de qué pasaba con nuestro espacio, con las herramientas, con los insumos que a veces tenemos y a veces no, con el mismo tiempo que es muy escaso, ¿tá? Y que nosotros nos planteamos eso, o sea, hasta dónde podemos llegar a tener esas instancias requeridas para todos pensar como un colectivo que somos y poder mejorar. Hasta cuándo, o sea, cómo podemos llegar al que el estudiante esté motivado y sienta esa motivación, ¿no? De trabajar de forma distinta, y hasta dónde la misma institución en la que trabajamos nos va a apoyar en esto de, bueno, de trabajar de una forma distinta, ¿verdad? Y de poder llegar a que el conocimiento sea impartido de manera diferente. Entonces, bueno, en esto de repensar vimos, bueno, porque todos estuvimos lógicamente hablando desde la experiencia de cada uno, y bueno, llegamos a la conclusión que todos, dependiendo de cómo se trabajan, porque teníamos compañeros en el grupo que trabajan en modo taller, otros que trabajan más de la forma tradicional, y cómo todos llegaban a ese estudiante, pero lógicamente de forma diversa, y cómo la misma experiencia, al ser distinta a la de los demás, cómo influye, ¿verdad?, en el aula. Entonces, bueno, ahora es como repensar en esto de estrategias didácticas que podamos hacer nosotros, ¿no?,
empoderarnos de ellas y bueno, y hacerlo mejor para el futuro académico de los chiquilines. La dejamos por aquí. Excelente, muchas gracias por esta síntesis que nos ayuda a hacer foco en nosotros como docentes y cómo eso afecta realmente después nuestra propuesta de enseñanza y los aprendizajes de nuestros estudiantes. Valiosísimo estas reflexiones y que nos siguen dejando pensar. El equipo de Verónica, les quiero dar la palabra a este otro equipo. Bueno, nosotros éramos, también había representación nacional, había gente de Montevideo también, como habían dicho que había poquitos, había un montón de Montevideo, estábamos mitad y mitad, muchas maestras, maestros, profesores de educación secundaria también. Hubo un primer momento, ¿a dónde está Gaby? Gaby, ¿dónde está? Lo que costó ponerse a mirarse a uno mismo, no te puedo explicar, ¿no? Al principio costó un montón, siempre nos salía más fácil, también desde la responsabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer con el estudiante? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que el estudiante, hasta que logramos poder aplacar eso y empezar a mirarnos, estuvimos un rato, y después también la otra cosa que costó fue dejar el látigo, porque hubo un momento en donde era todo, hacemos todo, nos sale más o menos y tenemos poco y demás, pero bueno, lo logramos en ese proceso de ir y venir. Lo que intentamos fueron trabajar algunas competencias docentes y la pensamos en dos perspectivas. En una perspectiva en tiempo presente, que es lo que creemos que más o menos tenemos, que forma parte de nuestra vida cotidiana y que coincidíamos en ese pequeño colectivo, y la otra parte es qué cosas creemos que tenemos que fortalecer. No es que no están ahora, ni todo esto es que está perfecto, pero bueno, cuáles son en vistas de lo que es un proyecto más de futuro y de formación a futuro que teníamos que fortalecer. Mateus, te dejo lo peor a vos. Dentro de las competencias que tenemos a presente, comenzamos a discutir y de acuerdo a la experiencia que tenían varios de los que estaban en la mesa, comenzamos a dialogar y lo principal es la actitud que tenemos, ¿no? De salir adelante, de buscar, de conectarnos, de ver cómo traer lo que tanto buscamos en sí. Cuando nosotros hablamos, como lo decía Vero, en cierto momento nos preocupaba demasiado el estudiante, pero no nos analizábamos a nosotros mismos y no discutíamos, o sea, la perspectiva de qué es lo que tenemos nosotros hoy en día. Entonces, a partir del momento que lo empezamos a ver, vimos que, o sea, hay una disposición a traer lo digital al aula, hay una conexión entre los docentes que buscamos, o sea, conectar entre nosotros para que esa creatividad que la escribimos acá y esa curiosidad que surge se vea reflejada en las aulas. Algo muy interesante fue que, como lo decía Vero también, nos preocupaba mucho todo el debe y todo lo que tenemos que conseguir como competencias a futuro, que es lo que está en la que sigue. Porque creemos que, o sea, lo primero que observamos fue el debe, lo que nos falta. Entonces, cuando empezamos a ver, vimos que nos faltaba tiempo, nos faltaba capacitación, nos faltaba esa flexibilidad de poder conectar con el error sin un miedo de que, pucha, ¿será que puede pasar esto o no? Hay un tema de, por ejemplo, de la frustración, que, o sea, lo escribieron las compañeras allí. Queremos conectarnos cada vez más con el ámbito digital, pero tenemos el miedo al reproche y a que nos salga mal y a que nos ocupe tiempo y varias otras cosas. Hay una valoración propia y ajena o sea, y vemos que a futuro es necesario más colaboración y más conexión entre nosotros mismos, que en el presente ya lo escribimos allí como algo positivo,
pero que buscamos cada vez, o sea, desarrollarlo un poco más. Bien. Bueno, muchas gracias también por su aporte y su compartir la reflexión de su equipo. Realmente el tiempo mañana va a tener que seguir la misma cantidad de horas y los espacios en las escuelas y en los liceos en marzo 2023 van a ser casi los mismos, pero el foco en revalorizar el tiempo, en qué gastamos nuestro tiempo, ¿no? En qué invertimos en nuestro tiempo, ¿no? Me quedo con esto de espacios para aprender a enseñar, espacios para mirar a nuestras propias prácticas como docentes, para pensar futuros, no solo uno, pensar, diseñar y poder contarlos futuros. Así que, Martín, gracias, te doy la palabra para, cerrar este espacio. Bueno, llegó el momento de cerrar esta escuela de verano y tiene tres momentitos. El primero, que lo voy a dejar para lo último, pero a veces por último puede quedar como por la apurada. Y en verdad lo que quiero felicitar es a todo el equipo de Ceibal, que se ha puesto la camiseta desde el mes de octubre, viene planificando esta instancia. A lo largo de esta semana hemos estado ofreciendo 100 talleres, conferencias, con colegas remotos, colegas presenciales, los materiales. Así que decirles que esto, que salió muy bien, espero que ustedes también se lleven la misma percepción, es fruto de un trabajo enorme, de un equipo enorme que se ha puesto la escuela de verano sobre los hombros y con mucho compromiso para que efectivamente esta escuela de verano sea un lugar que los invite a intercambiar, a pensar, a pensarse, a aprender de forma distendida, horizontal. Así que bueno, quiero agradecer a todo el equipo de la gerencia, sí, de desarrollo profesional docente, pero a todo el equipo de Ceibal, a la gente del equipo técnico, a la gente de arquitectura. Esto implica múltiples movimientos para que esto salga todo absolutamente bien. Así que les pido un aplauso para ellos, que son los que hicieron posible. Segundo, el agradecerles a ustedes y por una vez más estar aquí, que son quienes dotan de sentido a estos espacios que generamos desde Ceibal. Los pensamos para ustedes, solos con la presencia de ustedes, con el compromiso de ustedes, con vuestros cuerpos, vuestras emociones, vuestros pensares, vuestros sentires, es que tiene sentido realmente este espacio. Así que agradecerles. Pensaba de que empezamos el lunes temprano en la mañana hablando del sentido de la escuela con Carlos Magro y Carlos invitándonos a revisitar ese sentido de la escuela, el porqué, pero también con una resonancia en ese sentido en el siglo XXI, en ese sentido en este momento histórico, social, y en ese sentido también para cada uno y cada una de nosotros. Y de alguna manera estamos cerrando esta escuela siempre con esas dos dimensiones, de pensarnos futuros posibles, como nos planteaba Verónica, y desde un lugar del compromiso, desde un lugar que esos futuros posibles sean cada vez más humanos, ¿no? Y acá juego con esto de la inteligencia artificial, y bueno, ¿qué desafíos tenemos? Desafíos éticos, ¿qué desafíos tenemos? También en relación a todos esos objetivos del milenio que parecen siempre patearse para adelante, y bueno, y son como grandes figuritas que los organismos, todos ponemos, los trabajamos en las escuelas y todo, pero que implica realmente un pararse y un posicionamiento ético, porque cada uno de esos objetivos implica niños que no comen, niñas que no acceden a la educación, problemas a nivel planetario, es decir, no son chistes. Es urgente apelar a cada uno de nosotros, a nuestro compromiso con la tarea docente, a nuestro compromiso social, ético, para pensarnos y trabajar y soñarnos esos futuros posibles. En el medio pensamos de todo, conocimos herramientas, tuvimos talleres, Gabriela nos invitó a pensarnos a nosotros mismos como aprendices,
clave esencial para poder seguir adelante, clave esencial para poder seguir aprendiendo. ¿Cuánto cuesta, decía Verónica, ¿no? ¿Cuánto cuesta dejar de pensar y pararnos desde la enseñanza para pensarnos nosotros como aprendices? ¿Cuánto, si logramos pensarnos nosotros como aprendices, comenzamos a deconstruir percepciones, creencias, obstáculos que realmente muchas veces no nos permiten ver todo lo que tenemos, ver todas las capacidades, ver lo que efectivamente podemos lograr? Piénsense con otros. Salgamos de ese discurso tan individual, pensemos las instituciones. Tuvimos aquí también espacios para pensar las instituciones. Pensando más desde Ceibal. Ceibal este año está tratando de ordenar la propuesta formativa. Somos realmente autocríticos y sabemos que llegamos de una manera tal vez un tanto fragmentada, desorganizada. Ahí Karina León junto a Verónica Perosi nos han estado ayudando en esto de tratar de organizar la propuesta de formación. Es nuestro compromiso, vamos a seguir teniendo cursos virtuales, talleres presenciales, conferencias, seminarios, cursos masivos y bueno, esperemos poder llegar de una manera más ordenada, de una manera más sencilla, directa. Para eso tenemos ahora las redes sociales de desarrollo profesional docente. Sigan las redes, sea en Twitter, sea en Instagram, sea en YouTube. Son maneras de comunicarnos de una forma directa. Ahora tenemos desarrollo profesional docente. Ahí van a encontrar toda la propuesta de forma directa y más sencilla. Igual no lo vamos a arreglar solo con una red. No quiere decir que generamos la red y ya logramos eso. No. Es el inicio de tener una comunicación más directa y más sencilla con ustedes y más ordenada. Yo tenía otras reflexiones que tomé nota para cerrar, pero me parece que para ser justo con el espíritu de la Escuela de Verano, yo pedí un micrófono y como somos en sala, es totalmente posible hacer esta dinámica. Les propongo que el micrófono vaya circulando de una manera rápida, sencilla, y nos puedan decir en una o dos palabras qué se llevan de esta escuela de verano. Así que empezamos por ahí. Emoción y emoción. Muchos conocimientos con la excelencia de siempre, porque no es la primera vez que vengo. Ilusión. Aprendizajes. Desafíos. Conocimiento. Nuevas herramientas. Nuevas conexiones. Cambio. Y conocimiento. Nuevos conocimientos y motivación. El compartir. Recursos. Motivación. Motivación. Ganas y esperanza. Repensar y futuro. Motivación y experiencia. Bueno, compañerismo y también motivación. Conocimientos y compartir diferentes experiencias. Reflexión y oportunidades. Reflexión y posibilidades. Compromiso con el cambio y alegría en el cambio. Bien, yo me llevo todo eso, me llevo un agradecimiento. Perdón. Nuevas miradas para reflexionar y continuar avanzando. Disculpas, es que tengo la luz así de frente y no me deja ver mucho. Compromiso. Compromiso es la última. Yo también me llevo mucha ilusión, mucha motivación para seguir trabajando desde Ceibal en generar propuestas y espacios de desarrollo profesional docente. Les agradezco profundamente. Desde Ceibal estamos para trabajar con ustedes, para acompañarlos. Tienen nuestras vías de comunicación y en verdad pensaba, somos una comunidad y si escuchamos todo lo que cada uno de nosotros nos llevamos y que lo llevamos como fortalezas, creo que tenemos todos los ingredientes para, sin duda, soñarnos mejores futuros posibles. Gracias.